La noticia que ha arremecido los cimientos del corazón de Lidia Lozano no es la muerte de su esposo Charlie, sino la terrible confesión que le susurró en su lecho de muerte, un secreto tan inhumano que la dejó al borde del abismo, y que hoy sacude nuestra plataforma. Y es que este escándalo sin precedentes que hoy revelamos en exclusiva para usted, no solo cambiará para siempre la percepción de la pareja más emblemática del espectáculo español, sino que nos obliga a cuestionar la verdadera faceta de un hombre que hasta ahora parecía intachable, un pilar de rectitud. Pero los documentos obtenidos, junto con testimonios contundentes que desvelan una doble vida oculta y siniestra, son pruebas incontestables de que la verdad es mucho más oscura, más retorcida y más peligrosa de lo que cualquier guión de ficción podría imaginar en sus delirios más salvajes. Prepárese porque lo que está a punto de escuchar en los próximos minutos le hará dudar de todo lo que creía saber sobre la relación entre Lidia y Charlie, y sobre la integridad de un personaje público. ¿Realmente conocemos a las personas que amamos o las mentiras más profundas se esconden hasta en el último aliento de la existencia, esperando el momento más cruel para ser desveladas? Una de las revelaciones más duras que alguien puede enfrentar, golpeó con una fuerza brutal a Lidia Lozano, la periodista que siempre ha manejado la controversia con una aplomada entereza frente a las cámaras, pero que en esta ocasión se vio atrapada en un drama personal que ningún guión, por más elaborado que fuera, podría haber preparado. Su esposo y compañero de vida, Charlie, se encontraba en un estado de salud crítico, y Lidia fue confrontada con una decisión ineludible e imposible de postergar. La intimidad desgarradora de su sufrimiento se convirtió en un escenario de tensión insoportable que superaba cualquier titular de prensa. Fuentes extremadamente cercanas a la pareja han logrado filtrarnos en un acto de inmensa audacia la transcripción fidedigna de un diálogo estremecedor entre Lidia y el médico de cabecera de Charlie. Según este relato, la periodista se encontró frente al doctor con el corazón latiendo con una angustia indescriptible, apretado en un puño invisible. La vida de su esposo pendía de un hilo finísimo, y el tiempo para decidirse se había esfumado, irrecuperable. El doctor Mateo Aranda, jefe del equipo médico que lo asistía, apareció con un semblante grave y adusto que no dejaba lugar a dudas ni a la más mínima esperanza. La situación era, sin paliativos, crítica y la determinación final debía tomarse de forma inmediata. Sus palabras cayeron como un martillazo demoledor sobre el silencio sepulcral que reinaba en la habitación del hospital, recordándole sin cesar que no había espacio para vacilaciones, ni para el egoísmo de su propio dolor o su necesidad de aferrarse a él. Lidia, desarmada y vulnerable, ¿estaba lista para el sacrificio final? El galeno, con una frialdad que Lidia percibía casi inhumana en aquel momento tan íntimo y desolador, continuó su explicación sin dar respiro alguno, como si el tiempo fuera un verdugo inclemente en aquella sala. Señora Lozano, hemos llegado a un punto crítico. La situación de Charlie no admite más dilaciones ni sentimentalismos estériles. Los tratamientos convencionales han agotado su eficacia de manera irreversible. Cada minuto que transcurre, Charlie sufre daños irreparables, daños que no podemos revertir. La única alternativa que nos queda, por mínima que sea, es una intervención experimental de altísimo riesgo con unas posibilidades de éxito realmente ínfimas. O, la otra opción, permitir que su esposo parta en paz, evitando así un sufrimiento innecesario y prolongado. La decisión, cruel y despiadada, debe tomarse en este mismo instante, sin dilación. El impacto emocional sobre Lidia fue brutal, una descarga eléctrica que le paralizaba el alma y el cuerpo entero. Intentó responder, intentó articular una frase, pero las palabras se ahogaban en su garganta reseca, en el nudo que se le formaba, apretando su alma hasta el límite. Los ojos de la periodista, que tantas veces habían interpelado y descubierto secretos ajenos con una mirada penetrante, ahora suplicaban ayuda con una desesperación evidente. Pero el doctor Aranda se mantuvo firme, inquebrantable en su postura profesional, sin ceder un ápice. Entiendo su dolor, su angustia, pero el tiempo es un lujo que lamentablemente no tenemos. La indecisión solo prolonga la agonía de Charlie. Él requiere su coraje, su inquebrantable determinación. Esto no es el guión de una telenovela, señora Lozano, es la cruda e inescapable realidad. ¿Podría Lidia tomar una determinación tan extrema, tan definitiva, sin quebrarse por completo? Lidia rememoró entonces décadas de complicidad inquebrantable, de risas compartidas y de instantes idílicos que ahora parecían irreales, lejanos, ante la gravedad extrema de la situación. Cada segundo que dudaba, el sufrimiento físico de su esposo se incrementaba, se hacía más insoportable, como un castigo cruel e inmerecido. La decisión trascendía la vida de él. Era una cuestión de profundo respeto y de un amor incondicional hacia la persona con la que había compartido cada faceta de su existencia. El peso de aquella elección se cernía sobre ella como una losa gélida, amenazando con aplastarla. ¿Podría Lidia cargar con el peso de tal elección sabiendo que no había vuelta atrás, que cada palabra sería definitiva?
El doctor Aranda, con una precisión casi quirúrgica y un tono que no admitía réplicas, detalló los riesgos inherentes a la intervención experimental. Órganos comprometidos de forma irreversible, hemorragias internas incontrolables, un fallo multiorgánico devastador y secuelas neurológicas graves que lo dejarían irreconocible. La cirugía, lejos de asegurar una vida plena, solo prometía extender la agonía, una tortura prolongada e innecesaria que Lydia no podía ni quería infligirle a su amado. La única alternativa humana, la vía de la compasión, era dejar que Charlie partiera de este mundo con la dignidad que siempre le había caracterizado, libre de cualquier calvario adicional. La habitación se había transformado en cuestión de segundos en un auténtico campo de batalla emocional, donde la periodista sentía como su corazón se quebraba en 1000 pedazos, en infinitos fragmentos de dolor. ¿Qué amor puede soportar una decisión de tal magnitud, una que decide entre la vida y una paz eterna? El silencio era absoluto, únicamente interrumpido por el pitido constante y monótono de los monitores, y la respiración entrecortada y sollozante de Lydia, que resonaba como un eco fúnebre en la quietud de la sala. El rostro de Charlie, pálido como el mármol pero extrañamente sereno, contrastaba vivamente con la tensión palpable y la agonía que sentía su esposa, una imagen que se grabaría en su memoria para siempre. Cada palabra pronunciada por el médico parecía oprimirle el pecho con una fuerza invisible, recordándole sin cesar que no había espacio para vacilaciones, ni para el egoísmo de su propio dolor o su necesidad de aferrarse a él. Finalmente, después de lo que le parecieron horas interminables condensadas en un solo y fugaz instante de tortura, Lydia permitió que el torrente de lágrimas fluyera sin contención alguna, limpiando el alma de la angustia acumulada. Entre sollozos que le rasgaban el alma, comprendió con una claridad brutal que el mayor acto de amor no siempre consiste en prolongar la vida a cualquier costo, sino en garantizar la paz eterna del ser amado, la dignidad en el final. Con una voz apenas audible, apenas un susurro que se perdía en el aire, tomó la decisión más dura que jamás cambiaría para siempre el rumbo de su existencia. Doctor, yo elijo que se vaya en paz. No quiero más dolor para él. Por favor, hágalo por Charlie. El doctor Aranda asintió gravemente con un gesto de profundo respeto, reconociendo la magnitud inconmensurable de su decisión. Su mirada era una mezcla de compasión y admiración por la fortaleza de Lydia. ¿Podría este acto de amor supremo ser el prólogo de una revelación aún más perturbadora? La noticia, aunque inicialmente concebida como un asunto estrictamente íntimo y personal, se filtró con la rapidez de un rayo, provocando un auténtico tsunami mediático que Lydia tuvo que afrontar con una entereza sobrehumana, mientras lidiaba con el pesar más profundo y desgarrador de su vida, entre lágrimas, recuerdos que la asaltaban sin cesar, y la abrumadora soledad que solo el duelo más atroz puede traer consigo. La periodista permaneció junto a su esposo, acompañándolo en sus momentos postreros con un amor tan inmenso que ni los titulares más sensacionalistas podrían jamás capturar en toda su magnitud, ni los más intrépidos reporteros podrían concebir la pureza de ese vínculo. Así se inauguró un capítulo devastador, sí, pero también henchido de una humanidad sublime y un amor cristalino, donde Lydia Lozano no solo encaraba la inminente pérdida de su compañero vital, sino que estaba a punto de recibir la revelación más cruel e inesperada, una verdad que la dejaría sin aliento, una puñalada por la espalda propinada por el destino mismo. El dolor más intenso puede ser, paradójicamente, la manifestación más profunda del amor verdadero, la prueba más fehaciente de un vínculo irrompible. Pero, ¿qué sucede cuando ese amor incondicional se ve manchado por una mentira gigantesca que lo corrompe todo desde sus cimientos? Tras la desgarradora decisión de permitir que Charlie partiera en paz, la habitación del hospital se transformó en un escenario de emociones extremas, digno de los titulares más dramáticos y conmovedores. Lydia, con el rostro empapado en lágrimas, se aferraba a la mano de su esposo, incapaz de soltarla, como si al hacerlo él se fuera a desvanecer entre sus dedos. Cada suspiro de Charlie era un recordatorio cruel del tiempo que se escapaba entre sus dedos, gota a gota, marcando el final inminente. Las enfermeras, conscientes de la delicadeza sagrada del momento, administraban los fármacos con suavidad para aliviar el dolor, mientras el doctor Aranda permanecía cerca, ahora con un semblante más humano, reconociendo que la fortaleza de Lydia era tan impresionante como desgarradora, una verdadera heroína trágica. Pero de repente, en un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de Lydia, Charlie, con una fuerza insospechada y una lucidez que nadie esperaba, apretó su mano con sorprendente vigor. Sus ojos, hasta entonces velados por el dolor, se abrieron de par en par, claros, penetrantes, y una última chispa de vida pareció encenderse en ellos, un destello de urgencia que presagiaba lo inevitable. Un halo de terror y asombro se apoderó de Lydia. ¿Qué quería decirle? ¿Qué verdad inaudita se ocultaba detrás de esa mirada repentinamente lúcida? Con una voz apenas un murmullo casi inaudible que rompía el silencio solemne de la habitación,
Charlie pronunció unas palabras que se clavaron en el corazón de Lidia como un puñal helado. Palabras que cambiarían para siempre su percepción de todo lo que habían construido, de toda una vida compartida. Lidia, mi amor, hay algo que debes saber antes de que me vaya. El aire se cortó en la estancia. Lidia se inclinó, su oído pegado a los labios de su esposo, conteniendo la respiración, el pánico mezclado con una curiosidad mórbida que la consumía por dentro. ¿Qué? Charlie, ¿qué es mi vida? Las enfermeras y el doctor, aunque a una distancia prudente, percibieron la tensión, la energía explosiva que emanaba de la cama, un presagio de algo grande e inesperado. Charlie reunió todas sus últimas fuerzas, su mirada fija en los ojos de Lidia, una mezcla de arrepentimiento y liberación en su rostro demacrado. El dinero, la herencia, el patrimonio. Lidia, no es mío del todo. Un escalofrío recorrió a Lidia, un presentimiento oscuro, un frío presagio que le heló la sangre en las venas. ¿De qué hablas, Charlie? ¿Qué quieres decir? Charlie tosió. Su aliento se volvía cada vez más superficial, cada vez más agónico. Hace muchos años, antes de conocerte, me involucré en algo turbio. Un asunto de inversiones ilícitas con gente. Con poder. El rostro de Lidia se descompuso. No podía ser. Inversiones ilícitas, gente con poder, su vida, su reputación, manchadas por una mentira de juventud de Charlie. ¿Cómo digerir una traición tan monumental, en el momento más vulnerable de su vida? Logré salir, sí, continuó Charlie con una debilidad que desafiaba su férrea voluntad de confesión, pero una gran parte de lo que tenemos. El origen no es limpio, y ahora quieren su parte. No sé cómo lo lograrán, pero lo van a hacer. La periodista, habituada a desentrañar los secretos ajenos, se vio súbitamente convertida en la protagonista de un drama que superaba su imaginación más salvaje. El médico se acercó alarmado por la agitación de Charlie, intentando intervenir. Señor, por favor, descanse. Pero Charlie lo ignoró, sus ojos solo para Lidia, su última conexión con la vida, su último ancla en un mar de tormento. Hay documentos en la caja fuerte del despacho que lo prueban, un acuerdo que nunca caduca. Tienes que protegernos. Proteger la verdad. O no lo contarás jamás. La mano de Charlie, antes firme en el agarre de Lidia, se deslizó de la suya, su último aliento escapó en un suspiro desgarrador que se perdió en el aire, llevándose consigo una parte del alma de Lidia. Lidia, petrificada, no pudo gritar, no pudo llorar. El mundo entero se acababa de desmoronar bajo sus pies, dejando un abismo de terror y desesperación. Las palabras de Charlie resonaban en su cabeza como un eco macabro, una condena de la que no había escape. ¿Era este el final del hombre que amaba, o el inicio de su propia pesadilla más horrenda? El silencio que siguió a la revelación de Charlie fue más atronador que cualquier explosión, un vacío que absorbió toda la esperanza. Lidia Lozano permaneció inmóvil con la mano aún suspendida en el aire donde antes estuvo la de su esposo, como si una fuerza invisible la mantuviera suspendida en el tiempo. Su mente se negaba a procesar las palabras que acababan de destrozar no solo su corazón, sino toda la percepción de su vida compartida. Inversiones ilícitas, gente con poder, un secreto tan oscuro que comprometía su patrimonio y su reputación. La periodista, acostumbrada a desentrañar la verdad ajena con maestría, se encontraba ahora en el epicentro de su propia pesadilla, una verdad que la convertía en cómplice, o al menos en ignorante, de un engaño monumental. Las enfermeras, ajenas a la bomba que acababa de explotar, se movieron con profesionalidad para constatar el deceso de Charlie, cubriendo su rostro con una sábana blanca. Para ellas era el final de una vida, para Lidia era el comienzo de un infierno. El doctor Aranda, con una expresión de respeto teñida de perplejidad por la intensidad de la última conversación, le ofreció su pésame. Lo siento mucho, señora Lozano. Pero Lidia no escuchaba. Sus ojos, vacíos, miraban la sábana que ahora cubría a su amado y debajo de la cual metafóricamente yacía también la fachada de su vida perfecta. ¿Cómo era posible que el hombre al que amó con tanta pasión le hubiera ocultado algo tan grave, tan demoledor? El dolor de la pérdida se mezclaba con la ira, la traición y un miedo paralizante que le atenazaba el alma. La imagen de Charlie, el esposo cariñoso, el compañero leal, se desdibujaba ante la sombra de un pasado opaco, de un acuerdo que nunca caduca. La soledad del duelo se multiplicaba exponencialmente, convirtiéndose en una carga insoportable de secretos. ¿Podría Lidia siquiera llorar por el hombre que le acababa de heredar una mentira tan grande, tan abismal? Las puertas de la habitación del hospital se abrieron, y con ellas la marea implacable del mundo exterior se abatió sobre Lidia, un torbellino de ruido y miradas indiscretas. Afuera, la prensa rosa ya olfateaba la noticia del deceso, y las primeras filtraciones no tardaron en aparecer.
Lidia Lozano, desgarrada por la pérdida de Charlie, gritaban algunos portales digitales con titulares que buscaban el dramatismo más superficial, más banal. El último adiós de la periodista a su gran amor, titulaban otros, ajenos a la verdadera tormenta que Lidia llevaba dentro, a la destrucción de su universo. Mientras el mundo exterior especulaba sobre su luto, sobre la fortaleza de la viuda, Lidia estaba atrapada en la cruda realidad de una traición póstuma. No solo debía enfrentar el vacío dejado por Charlie, sino también la existencia de unos documentos que probaban un pasado sórdido, un patrimonio manchado por la ilicitud. Las redes sociales ardían con comentarios sobre la triste despedida, sin saber que la periodista, que tantas veces había informado sobre dramas ajenos, ahora vivía el suyo propio. Uno que no se podía titular ni resumir en unas líneas, porque su esencia era una mentira profunda, un abismo de engaños. Cada minuto en esa habitación, cada mirada al rostro pálido de Charlie era una mezcla de amor, dolor, nostalgia y ahora una creciente desesperación. Las palabras de Charlie resonaban en su cabeza: no es mío del todo. Inversiones ilícitas, gente con poder, tienes que proteger la verdad o no lo contarás jamás. La amenaza implícita, la obligación de guardar el secreto, añadía un peso casi insoportable a su ya devastado corazón. ¿Cómo conciliar el amor que sentía por él con la magnitud de su engaño, con la traición de su alma gemela? Lidia permaneció inmóvil junto a Charlie, acariciando su rostro ya sin vida, sosteniendo sus manos inertes, mientras los recuerdos compartidos se entremezclaban con la amarga revelación, creando una maraña de emociones que la ahogaban. Sus lágrimas caían silenciosas, pero cargadas de un amor que ahora luchaba contra la furia de la traición, contra el resentimiento más profundo. La periodista, que había enfrentado innumerables escándalos y rumores a lo largo de su carrera, se encontraba ahora en su propia portada de vida, sí, pero enfrentando una verdad mucho más cruda, una verdad que la comprometía directamente, que la arrastraba a un abismo de incertidumbre. La muerte de su compañero de vida era solo una parte de la tragedia. La otra era el inevitable legado de un oscuro pasado, de un secreto que amenazaba con devorarla por completo. Cada segundo que pasaba era un acto de coraje, una batalla silenciosa contra la desesperación y el dolor más profundo, pero también contra el imperativo de proteger la reputación de un hombre que incluso en su final seguía sembrando dudas, sombras y engaños. Según las enfermeras, la escena era tan impactante que incluso el personal del hospital no pudo evitar emocionarse. Era como estar presenciando una película, pero real, donde cada detalle, cada gesto estaba cargado de amor y pérdida, comentó una de ellas, ajena a la bomba de relojería que Charlie había activado, al calvario que Lidia empezaba a vivir. Lidia, consciente del impacto mediático que inevitablemente seguiría al deceso, se negó rotundamente a atender a cámaras o entrevistas, priorizando no solo la intimidad y la dignidad de los últimos momentos de Charlie, sino también la urgencia de comprender la magnitud del secreto que acababa de recibir. La noticia de su fallecimiento inundaría las redes, pero la mentira que Charlie había revelado sería su carga solitaria. ¿Era su destino vivir bajo la sombra de una verdad tan incómoda y peligrosa, o encontraría la fuerza para desenmascararla? El sol se había asomado por los ventanales del hospital, pero para Lidia el día era tan oscuro como la noche más profunda, un manto de angustia que cubría todo a su paso. Las palabras de Charlie resonaban en cada rincón de su mente, taladrándola, impidiéndole encontrar un atisbo de paz, un momento de sosiego. Documentos en la caja fuerte del despacho, un acuerdo que nunca caduca. La periodista, siempre metódica, siempre buscando la verdad, sintió la imperiosa necesidad de encontrar esas pruebas, de desentrañar el enigma que Charlie le había legado como una maldición. Pero, ¿cómo hacerlo sin despertar sospechas? ¿Cómo bucear en la vida secreta de su esposo, sin sentirse una traidora a su memoria, una profanadora de su recuerdo? El amor incondicional que le profesaba chocaba de frente con la rabia de la manipulación, con la sensación de haber vivido una ilusión, una fachada construida sobre arena movediza. La imagen pública de Lidia, la de la mujer fuerte e inquebrantable, se desdibujaba ante la fragilidad de un secreto que la hacía vulnerable, tremendamente vulnerable, expuesta a un peligro inminente. El peso de la confesión era absoluto, más pesado incluso que el propio duelo, una carga que la doblegaba. Las horas se sucedían, y Lidia, incapaz de abandonar la habitación, planeaba mentalmente sus siguientes pasos. Debía ser cuidadosa, muy cautelosa, cada movimiento, cada palabra, sería crucial. El mundo exterior no podía saberlo. No aún. La reputación de Charlie, la suya propia, pendían de un hilo, de un acuerdo ilícito que amenazaba con romperlas. ¿Y si esos inversores con poder eran peligrosos? La incertidumbre era un veneno que se extendía por sus venas, paralizándola. ¿Estaba Lidia ahora en el punto de mira de fuerzas oscuras simplemente por amar a un hombre con un pasado tan conflictivo?
¿Acaso estaba ahora en peligro por esa revelación que le había sido impuesta? Tras el desgarrador funeral que Lidia Lozano afrontó con una entereza que asombró a propios y extraños, la periodista se encontró nuevamente en la soledad de su hogar, ahora transformado en el epicentro de su propia investigación personal. Las flores del velatorio aún adornaban la casa, pero su fragancia se mezclaba con el hedor de un secreto que empezaba a corroerla por dentro, como un ácido corrosivo. Los medios seguían especulando sobre su duelo, sobre su futuro profesional, sobre cómo Lidia volvería a la vida después de la tragedia. Pero ellos no sabían que la tragedia apenas había comenzado, que el verdadero calvario estaba por desatarse. La caja fuerte en el despacho de Charlie se había convertido en su obsesión, el cofre de Pandora que contenía la clave de su tormento. No podía ignorarlo. No podía simplemente pretender que las últimas palabras de su esposo habían sido desvaríos de un moribundo. La lucidez con la que Charlie había pronunciado aquellas frases, la intensidad de su mirada, eran pruebas irrefutables de que la amenaza era real, de que el patrimonio que compartían no era tan lícito como ella creía. Lidia se sentía atrapada, una prisionera de la verdad, encadenada a un secreto que no era suyo. ¿Cómo honrar la memoria de Charlie, si esa memoria estaba manchada por la deshonestidad, por la podredumbre moral? La imagen del hombre que había amado durante décadas se fracturaba ante sus ojos, revelando un rostro desconocido, uno que la llenaba de miedo y de una ira helada. La urgencia de actuar era palpable. Cada día que pasaba, el riesgo aumentaba. La gente con poder de la que Charlie había hablado eran un peligro latente. Afectarían a su vida, a su legado, a su propia seguridad. La paz que Lidia había buscado para Charlie en sus últimos momentos, ahora parecía una ironía cruel, porque la suya propia estaba lejos de ser encontrada. ¿Cómo vivir con la amenaza constante de que el pasado ilícito de su esposo pudiera destruirlo todo, incluida a ella misma? La noche se cernió sobre la vivienda de Lidia, y con ella el momento de la verdad, el instante decisivo para su futuro. Con el corazón martilleando desbocado en su pecho, la periodista se dirigió al despacho de Charlie, un lugar que hasta entonces había sido un refugio de recuerdos compartidos, y que ahora se transformaba en el escenario de una inquietante búsqueda, de un descubrimiento potencialmente mortal. La caja fuerte oculta tras un falso panel se abrió con un clic sordo que resonó en el silencio, un sonido que marcó el punto de no retorno, el inicio de una inmersión en las profundidades de la mentira. Dentro no encontró joyas ni documentos sentimentales, sino una serie de carpetas meticulosamente organizadas, llenas de contratos, registros de transacciones y, lo más perturbador, una serie de cartas firmadas con nombres en clave y direcciones en paraísos fiscales, un entramado de engaño. Las manos de Lidia temblaban mientras examinaba los papeles. Las palabras de Charlie, inversiones ilícitas, gente con poder, cobraban ahora un sentido aterradoramente concreto, una realidad que la golpeaba con la fuerza de un rayo. Los documentos revelaban una intrincada red de negocios turbios, transacciones millonarias que se escapaban del control fiscal, y nombres que le eran completamente desconocidos, pero que resonaban con un aura de poder y peligro, de una amenaza latente. Las cifras, los acuerdos, las cláusulas de confidencialidad, todo apuntaba a una operación de blanqueo de dinero a gran escala, orquestada por figuras sombrías que Charlie había logrado ocultar incluso de ella, de su propia esposa. El pánico comenzó a apoderarse de Lidia. Su vida, su patrimonio estaban irrevocablemente ligados a esta red oscura, a este laberinto de secretos. Cada hoja de papel era una prueba irrefutable de la doble vida de su esposo, una traición que la dejaba expuesta, vulnerable hasta la médula. Y entre todos los documentos, una carta sin firmar con una amenaza velada, escrita con tinta roja: el acuerdo se respeta o las consecuencias serán inimaginables. Lidia sintió que el aire le faltaba. Estaba ahora la periodista más famosa del país en el punto de mira de una red de delincuentes, de una mafia despiadada, todo por un secreto que le fue ocultado, una verdad que la condenaba. La magnitud del secreto que Charlie le había legado era mucho más abarcable y aterradora de lo que Lidia había podido imaginar en sus peores pesadillas. No se trataba de una pequeña indiscreción financiera o de una aventura pasajera, sino de una red de ilícitos de proporciones gigantescas, un entramado que comprometía la reputación y la seguridad de todos los involucrados, una tela de araña mortal. Lidia, con la mente nublada por la incredulidad y la furia, revisó cada uno de los documentos buscando una explicación, una pista que pudiera redimir la imagen de su esposo o al menos que le ofreciera una salida, un resquicio de esperanza. Pero no había tal cosa. Cada contrato, cada recibo, cada correo en clave pintaba un cuadro sombrío de fraude, ocultación y complicidad. Los inversores de los que Charlie había hablado eran en realidad una mafia organizada con ramificaciones internacionales, y Charlie había sido mucho más que un simple participante. Había sido una pieza clave en su estructura, un arquitecto del engaño.
La periodista, conocida por su perspicacia y su instinto para destapar la verdad, se sentía ahora una ignorante, manipulada y traicionada, una marioneta en un juego perverso. ¿Cómo había podido vivir durante tantos años al lado de un hombre que guardaba un secreto tan abismal, tan peligroso, sin el menor atisbo de sospecha? La rabia se apoderó de ella. No era solo el dolor de la pérdida, era la humillación de la mentira, la sensación de haber sido utilizada, de haber sido una ficción en su propia vida, una protagonista sin voz. El legado de Charlie no era un recuerdo de amor puro, sino una pesada y oscura herencia de problemas y engaños, un lastre que amenazaba con hundirla. ¿Podría Lydia, con su fortaleza característica, sobrevivir a la revelación de una verdad tan devastadora que amenazaba con destruirla por completo, dejando solo cenizas? Con el amanecer irrumpiendo tímidamente por los cristales del despacho, Lydia Lozano, demacrada y con los ojos enrojecidos, tomó una decisión inquebrantable, una resolución de hierro que marcaría el rumbo de su futuro. No permitiría que el oscuro legado de Charlie la arrastrara al abismo. No dejaría que el hombre que amó, a pesar de sus secretos, destruyera su vida y todo por lo que había luchado con tanto ahínco. La periodista, conocida por su resiliencia y su capacidad de renacer de las cenizas, sintió como una nueva determinación se apoderaba de ella, una fuerza interior que la impulsaba a luchar. La pena por la muerte de su esposo seguía ahí, profunda e insondable, pero ahora se mezclaba con una necesidad imperiosa de justicia y de supervivencia, de mantener su integridad. Los documentos, ahora escondidos en un lugar más seguro, eran su arma y su condena, su salvación y su sentencia. Sabía que debía ser cautelosa, muy cautelosa. La gente con poder de la que Charlie había hablado no eran figuras imaginarias, eran reales, peligrosas, y ahora tenían un vínculo indirecto con ella a través de esos acuerdos ilícitos que la conectaban a una trama sombría. La reputación de Charlie estaba en juego, sí, pero también la suya, su buen nombre, su legado profesional. ¿Cómo denunciar esta trama sin exponerse a un peligro latente, a una amenaza invisible pero constante? ¿Cómo protegerse a sí misma de las posibles represalias de una organización que operaba en las sombras más profundas, con tentáculos que llegaban a todas partes? Lydia comprendió que su vida ya no sería la misma. La imagen de la viuda desconsolada se transformaría forzosamente en la de una mujer luchando por su integridad, por su verdad, por su propia existencia. El mundo exterior la vería llorar y sufrir, pero la verdadera batalla se libraría en el silencio de su despacho contra los fantasmas de un pasado que ella jamás imaginó que existiera. ¿Estaba Lydia preparada para la guerra que se avecinaba, una guerra contra los secretos del hombre que amó, contra su propio destino incierto? El fardo de la verdad se posó sobre los hombros de Lydia como un peso insoportable, una condena silenciosa que la asfixiaba a cada respiración. La periodista se debatía entre el amor que aún sentía por Charlie, y el repudio que le generaba la monstruosidad de sus engaños, una dualidad que la consumía por dentro. La imagen idealizada de su esposo se había desintegrado, revelando un rostro desconocido, uno que ahora le producía escalofríos. La imposibilidad de compartir este tormento con nadie, ni siquiera con sus más íntimos, se convirtió en una tortura adicional. ¿Cómo explicar a sus amigos, a su familia, que el hombre al que habían admirado era en realidad una mentira viviente, un cúmulo de oscuras transacciones? El fantasma de Charlie, antes un recuerdo dulce y nostálgico, se había transformado en una presencia inquietante, una fuente constante de pavor que la perseguía incluso en sus sueños más profundos. Cada risa compartida, cada mirada cómplice, cada momento de felicidad ahora se sentía como una farsa, una burla cruel del destino. La idea de que esos inversores con poder pudieran estar al acecho, observándola, esperando el momento oportuno para atacar, era un veneno que se extendía por sus venas, paralizándola de miedo. Su vida entera, su trayectoria intachable, su reputación ganada con tanto esfuerzo, todo pendía de un hilo finísimo atado a un secreto mortal. Lydia se sentía desnuda, expuesta, a merced de fuerzas que apenas empezaba a comprender, fuerzas que se cernían sobre ella como un ave de rapiña. ¿Podría Lydia cargar con la verdad de un hombre que se llevó sus secretos a la tumba, pero dejó la amenaza a su puerta, lista para demolerla? Con cada aparición pública, Lydia Lozano se convertía en una actriz en el escenario más grande y cruel de su vida. Vestida de luto, con el rostro serio y los ojos velados por un dolor que todos atribuían a la pérdida, simulaba una entereza que distaba mucho de su tormento interior. Cada sonrisa forzada, cada sentimiento en señal de agradecimiento por las condolencias, era un esfuerzo supremo para ocultar la guerra que se libraba en su alma, la batalla más encarnizada que jamás había imaginado. Los medios la elogiaban por su fortaleza, por su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad, sin saber que debajo de esa fachada impoluta se ocultaba un volcán de rabia, de traición y de miedo. Era la paradoja más cruel.
Mientras el mundo la observaba con compasión por su duelo, ella estaba consumida por la desesperación de una verdad inconfesable, por la amenaza latente de un pasado ajeno. Se sentía observada, escrutada, cada gesto, cada palabra, cada lágrima, eran analizados hasta el más mínimo detalle por una audiencia insaciable que buscaba el drama en cada rincón. La presión de las cámaras y los micrófonos se volvía insoportable, pero la necesidad de mantener el secreto era aún mayor. Anhelaba la soledad de su hogar, no para llorar la muerte de su esposo, sino para desentrañar el oscuro legado que le había dejado, para procesar la magnitud del engaño. ¿Hasta cuándo podría mantener la careta, la máscara del dolor, antes de que la verdad saliera a la luz y la devorara por completo? Y así, queridos espectadores, la historia que comenzó con un adiós lleno de amor y compasión, se ha transformado en un escándalo sin precedentes, una trama de secretos inconfesables, traiciones profundas y peligros latentes que supera con creces cualquier expectativa que ustedes pudieran haber albergado sobre la farándula. Lidia Lozano, la mujer fuerte, combativa e inquebrantable que creíamos conocer a fondo, se enfrenta ahora a una verdad devastadora que podría destruir su vida y su reputación para siempre. Una verdad que su propio esposo le confesó en su lecho de muerte, dejándola en el abismo de la incertidumbre más cruel. ¿Quién era realmente Charlie en la intimidad de su doble vida? ¿Qué oscuras redes de ilícitos, fraudes y conspiraciones se esconden tras su ostentosa fortuna, detrás de esa fachada de éxito y rectitud? Y lo más importante, ¿podrá Lidia Lozano sobrevivir a la tormenta implacable que se avecina? Una tormenta que va mucho más allá del duelo más desgarrador y que amenaza con arrarar con todo a su paso, sin dejar nada en pie. Esto es solo el comienzo de una investigación trepidante, una exclusiva bombástica que promete revelaciones escalofriantes y que, sin duda alguna, te dejará completamente sin aliento, pegado a tu asiento hasta el último segundo. No te pierdas ni un solo detalle de este impresionante y escalofriante relato que estamos desgranando para ti. Asegúrate de suscribirte ahora mismo a nuestra plataforma, para no perderte ni una sola de estas exclusivas que están remeciendo los cimientos del mundo del espectáculo y la sociedad entera. La verdad, te lo garantizamos, te dejará gelado hasta los huesos y cambiará tu perspectiva sobre la confianza y el amor. Hasta la próxima revelación, porque esto apenas está comenzando y lo más impactante está por venir.